Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un genio oculto, una tecnología que está por todas partes y que controla el mundo moderno, desde las cintas transportadoras en las fábricas hasta los ascensores que usamos cada día. Es algo que decide la velocidad de casi todo y, ojo, es la clave de la eficiencia. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si un coche solo tuviera dos velocidades? O sea, parado y a tope, a todo gas, sin aceleración suave, sin control de crucero, nada. Solo 0 o 100. Sería un caos absoluto, ¿verdad? Pues bueno, ese es exactamente el problema que tienen muchísimos de los motores que mueven nuestra industria. Y es que este dilema del todo o nada no es una simple hipótesis, ¿qué va? Es la realidad de millones y millones de motores eléctricos que están ahí, día a día, moviendo el mundo. Así como suena. Un motor de corriente alterna, de los de toda la vida, cuando lo enciendes, se pone directamente a su máxima velocidad. No hay un punto intermedio. Son potentísimos, claro, pero también terriblemente ineficientes y muy bruscos para la mayoría de las cosas que tienen que hacer. Entonces, si el problema es esta falta de control, ¿cuál es la solución? Pues un dispositivo que en esencia actúa como el cerebro del motor. Y aquí es donde entra en escena el héroe de nuestra historia. Este aparato que vemos aquí, el variador de velocidad, o VSD por sus siglas en inglés. Esta es la pieza que faltaba en el puzzle. Es lo que transforma un motor simple de encendido-apagado en una máquina inteligente y que se adapta a lo que se necesita. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente manipulando la electricidad. En lugar de que el motor coja la corriente tal cual viene de la red, el VSD la intercepta, la moldea, por así decirlo, y ajusta su frecuencia y su voltaje para crear una energía a medida perfecta para lo que el motor necesita en cada momento. La verdad es que de magia tiene poco, es pura ingeniería eléctrica, pero de la buena. Vamos a ver cómo funciona este proceso paso a paso. Este diagrama puede parecer un poco lioso al principio, pero en realidad nos muestra el viaje completo que hace la electricidad. Fijaos en cómo la corriente alterna de la izquierda entra en el VSD y, después de un proceso, sale por la derecha como una onda de corriente alterna totalmente nueva y controlada. Y este viaje se hace en tres pasos fundamentales. Primero, el rectificador. Este convierte la corriente alterna, la del enchufe, en corriente continua. Después, el bus DC, que es como un pequeño depósito, estabiliza y almacena esa energía. Y por último, el inversor. Este coge esa corriente continua tan pura y construye una nueva onda de corriente alterna, pero esta vez con la frecuencia y el voltaje que nosotros queramos. Y aquí está el quid de la cuestión. En los motores de corriente alterna, la velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la corriente. O sea que si el VSD genera una señal de baja frecuencia, el motor va despacio. Si aumenta la frecuencia, el motor acelera. Es un control total y absoluto. Pero claro, no basta con controlar la velocidad. El VSD también tiene que saber cuánta fuerza tiene que aplicar. Y eso depende por completo del tipo de trabajo que esté haciendo el motor en ese momento. En el mundo de la ingeniería, a ese esfuerzo que hace un motor lo llamamos carga. Y lógicamente no es lo mismo mover el aire con un ventilador que levantar un contenedor de varias toneladas con una grúa. Hay dos perfiles de carga principales. Estas dos gráficas nos muestran las dos personalidades de un motor. A la izquierda, el par constante, una línea recta que exige la máxima fuerza desde el primer segundo, y a la derecha, el par variable, una curva que va creciendo con la velocidad. Entender bien esta diferencia es clave para elegir el VSD correcto. Hablemos del par variable. Aquí, la fuerza de giro, lo que llamamos par, que necesita el motor, aumenta a medida que aumenta la velocidad. La analogía del nadador es perfecta para esto. Nadar despacio es fácil, pero si intentas batir un récord de velocidad, la resistencia del agua te exige una fuerza muchísimo mayor, exponencialmente mayor. Pues lo mismo pasa con las bombas de agua o los ventiladores. Y por otro lado tenemos el par constante. En este caso el motor tiene que aplicar una fuerza máxima desde el minuto cero. Y esa fuerza no cambia demasiado, aunque la velocidad suba o baje. El ejemplo del camión es ideal. Hace falta un esfuerzo brutal solo para empezar a mover toda esa carga. Y ese esfuerzo se mantiene constante. Da igual que vaya a 5 o a 20 km por hora. Esto es lo que pasa con las cintas transportadoras, las grúas o los ascensores. Así que, resumiendo, tenemos cargas de par variable, como bombas y ventiladores, donde el esfuerzo va a más con la velocidad. Y luego cargas de par constante, como grúas y ascensores, que exigen la máxima fuerza desde el principio. El VSD tiene que ser capaz de adaptarse a cada uno de estos mundos. Vale, ya sabemos cómo funcionan y qué es lo que controlan. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué son tan importantes, tan revolucionarios? Pues los beneficios son enormes. El principal, sin duda, es el ahorro de energía. Porque claro, el motor no tiene que estar siempre al 100%.
pero además nos dan un control milimétrico sobre los procesos, alargan la vida de la maquinaria porque evitan esos arranques tan bruscos y hacen que todo sea más seguro y silencioso. Y cuando hablamos de ahorro es que las cifras son para quedarse de piedra. En aplicaciones tan comunes como bombas y ventiladores, un VSD puede llegar a reducir el consumo de energía en más de un 50%. Si extrapolamos esto a nivel mundial, el impacto energético y medioambiental es gigantesco. Por supuesto, esto no es tan fácil como comprar una caja e instalarla. Como se ve en este esquema, elegir el VSD correcto es una ciencia. Hay que analizar los datos del motor, el tipo de aplicación, el entorno donde va a estar, hasta los protocolos de comunicación. Es ingeniería de precisión, en toda regla. Así que la próxima vez que veamos un sistema de ventilación, una cinta transportadora o subamos a un ascensor, acordémonos de ese genio invisible que está ahí dentro, asegurándose de que todo funcione suave, preciso y sobre todo de una forma increíblemente eficiente.